El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión. Mi nombre es Livia Vázquez, soy directora de Comunicación Social del Poder Judicial y me encuentro acompañada como todas las semanas en la conducción por la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera de la Judicatura del Estado. Buenas tardes, licenciada. Hola, muy buenas tardes, licenciada Livia. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa de radio Hablemos de Justicia. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de radio 99.1 FM y el 1050 AM de la radio de Subcalifornia. Soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera, y estaremos con ustedes durante los próximos 30 minutos. Si desean comunicarse en este momento, el teléfono de aquí de cabina es el 12-223-28 y si desean contactarnos, nuestros correos electrónicos son hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com o también tenemos el hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas o propuestas de algún tema de su interés. También recuerden que pueden escucharnos nuestras transmisiones a través de nuestra red social Facebook, que pueden encontrar como H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Bien, disponer de sus bienes después de la muerte te da tranquilidad, certeza y seguridad y es una excelente idea. Pues el tema del día de hoy es juicio sucesorio, por lo que nos acompaña como invitada la jueza Claudia Janet Cota Peña, titular del Juzgado Segundo Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bienvenida a su programa, jueza. Sí, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y aquí estaremos para disipar dudas y hablar de ese tema tan importante que la sociedad debe de conocer. Muy bien, muy buenas tardes, licenciada jueza, bienvenida a nuestro programa. Para dar inicio a nuestra entrevista, porque como ya he estado en otras ocasiones en nuestro programa, se va el tiempo como agua, para aprovecharlo me gustaría que nos indicara qué es sucesión. Una sucesión, al hablar de sucesión, debemos de tener como referencia que alguien muere. Sí, por causas naturales, por un accidente, por alguna situación. Cuando también hay una declaración de ausencia y presunción de muerte, empieza la sucesión. ¿Y qué es? La sucesión es la sustitución de una persona que muere y que se llama jurídicamente de cuyus, se llama causante, se llama autor de la sucesión, autor de la herencia, por otras personas que son los legatarios o son los herederos respecto de sus bienes, derechos, obligaciones o cargas que no se extinguen con la muerte. Es importante precisar que si el de cuyus o el autor de la sucesión tuvo algún crédito, alguna deuda, se debe de pagar respecto de la masa hereditaria. No solamente con la muerte se extingue, a menos de que haya realizado un contrato en el cual dentro de su clausulado precise que a la muerte se extingue esa deuda. Muy claro. ¿Y qué es la herencia? La herencia es la sucesión en todos los bienes, derechos, obligaciones que no se extinguen con la muerte y son sucedidos por las personas que conforme a la ley tienen derecho o conforme a la voluntad de una persona, que es la que muere. Si deja un testamento, él definirá a quienes deja todas estas situaciones. Muy bien. Jueza, ¿quién puede promover un juicio sucesorio? Puede promover un juicio el cónyuge supérstite, se llama así porque es el que sobrevive, los hermanos, los parientes hasta el 4º grado, los hijos ascendientes, el Ministerio Público en su caso, los tutores cuando tienen esa representación respecto del pupilo por algún incapaz o la persona que está en estado de interdicción o cualquier persona que tenga interés para que se abra el juicio. ¿Qué quiere decir? Que si hay un procedimiento, por ejemplo en materia civil, y el de cuyos, el autor de la sucesión tiene alguna acción durante ese procedimiento, ya sea actor o demandado, y muere, pues la contraria o la parte en ese juicio, pues como se tiene que suspender, pues tiene ese interés que siga. Entonces esa persona puede promover y abrir la sucesión a bienes de la persona que murió,
que es una de las partes en ese juicio, ya sea actor o demandado. ¿Qué ocupamos para promoverla? Como algunos requisitos. Pues primeramente el acta de defunción, que dé la certeza jurídica de que efectivamente muere, y en caso de una declaración de ausencia o presunción de muerte, pues el juicio, donde se declare la ausencia de la persona y la muerte posterior, como ahora son las desapariciones forzadas que tenemos, por ejemplo, que no sabemos si murió o no murió, después de cierto tiempo se tiene que denunciar ese hecho. Aparte, pues el entronque que tiene que haber, o sea, si es ascendiente, descendiente, hermanos o hijos, todo el entronque que hay con el de cuyos para tener la legitimidad jurídica para promover el juicio. Ahorita que comentó descendientes de cuarto grado, o sea, para que las personas que nos están escuchando entiendan. Sí, pueden ser, es por cabeza, lo que es abuelos, padre, y los colaterales, que son los hermanos, hasta los sobrinos, por decir. Ok, muy bien. ¿Cuántos tipos de sucesiones marca nuestro Código Civil? Nuestro código marca 2 tipos de sucesiones, que es la legítima o la intestamentaria, que es cuando no se deja testamento, y la testamentaria. Puede también, la doctrina nos marca la que es mixta, es decir, si el testador dejó cierta parte de los bienes en el testamento, tal vez excluyó algunos, entonces se abre la sucesión testamentaria por los bienes que dejó el testador y la intestamentaria por los bienes que no dejó, que también son propiedad de él. Wow. Es decir, un ejemplo, 3 casas, 2 las dejó en testamento y 1 no. Esa tercera se iría. Sí, las 3 casas es juicio sucesorio testamentario porque está dentro del testamento, y la casa que no, se abre juicio sucesorio intestamentario del mismo de cuyos. ¿Son juicios separados o en el mismo juicio? Sí, pero pueden haber la acumulación, ya que los juicios sucesorios son universales y se les puede pegar también una acción de prescripción positiva, alguna deuda en carácter mercantil. Todo se puede juntar en la misma sucesión. Inclusive muere papá y muere mamá y pueden acumularse. Ok. Nos gustaría que nos compartiera para que las personas nos vayan entendiendo, ¿no? Que también deriva de ahí la sucesión. ¿Qué es un testamento? Un testamento es un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual la persona que lo hace puede disponer de sus bienes, derechos, cargas a las personas que él desee dejar. A las que quiera. Sí, a las que él quiera. No tienen que tener una relación consanguínea con él, efectivamente. Y se revoca porque el último testamento es el que vale, sin hacer mención que se revoca uno antes. Por el sí, es de pleno derecho. Hago uno en el mes de febrero y hago otro en el mes de marzo y automáticamente revoca el de mes de febrero. Y como lo sé, durante el juicio sucesorio testamentario se piden informes al Registro Público de la Propiedad del Comercio y al Archivo de Notarías, en donde nos dice cuál fue el último testamento dejado por el testador. Ok, perfecto. ¿Y entonces cuántos tipos de testamentos señala nuestra legislación? Nuestra legislación señala 2 tipos, se dividen en ordinarios y especiales. Los ordinarios son el testamento público abierto, que es el que más recurre la gente para hacer, que es ante notario público, en donde le dice al notario: quiero que mi voluntad sea de esta forma, y puede dejar precisamente casas a personas o todos los bienes presentes y futuros que tenga, señala a los herederos a los cuales pretende dejarlo. El testamento público cerrado, que es de puño y letra del testador con 3 testigos, que también ante notario público y lo abre al momento de la muerte. El testamento público simplificado, que casi no se usa, es en razón de una vivienda de ciertos tipos para vivir, o sea, una vivienda, casa habitación, por decir, sin modificación. Es nada más para eso, ese testamento. No se pueden dejar más bienes más que solo ese. bien. Y es para casa habitaciones de vivienda. Nada especial. más. Ajá. Y el testamento hológrafo es el testamento que hace de puño y letra del testador y lo inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. O sea, ahí se va a inscribir porque el código nos marca en Archivo de Notarías, pero se puede inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio dentro de la práctica, porque al momento de girar el oficio, el registrador pues manda el testamento al juzgado para poder abrirlo. Es por duplicado y lo tiene que llevar directamente el testador. Entonces hay una leyenda que se pone afuera del pliego diciendo que ahí consta mi última voluntad. O sea, tiene una solemnidad,
pero es de puño y letra del testado. ¿Qué tipo de testamento es ese? Hológrafo. El hológrafo. O sea, y tal vez puede salir un poco más barato de los demás, que tienes la validez igual, porque pues no es ante notario público, es nada más se le cobrará, yo creo que la pura inscripción que tiene ante la autoridad ¿y se guarda una administrativa copia en el archivo de notarías? Sí, y otra copia la tiene él en su casa, aunque se pierda al momento de girar los oficios dentro del juicio, pues la autoridad administrativa nos hace llegar al juzgado. Y los otros tipos de testamentos son los especiales, que es el privado, el militar, marítimo, hecho en país extranjero y hecho fuera del estado. Son especiales porque tienen circunstancias de ellos, nada más. Ajá. El privado son las rancherías donde no hay una autoridad o un archivo de notarías o un notario ni para la inscripción ni para hacerlo, y cuando tiene una enfermedad grave que no lo puede dejar ante unos testigos, son 5 testigos, y decirle pues la voluntad, y puede ser por escrito, o sea que lo firme, que alguien a su ruego lo haga, él lo firme, y o si no es así pues de palabra, ¿no? El marítimo y el militar pues es cuando están en guerra, cuando están en la embarcación, que no hay un lugar donde poder hacer un testamento público abierto, público cerrado con notario. Y el hecho en país extranjero o hecho fuera del estado, pues nomás con las solemnidades para que se pueda hacer valer dentro del estado de Baja California Sur. Bien, pues vamos a una pausa. Yo les invito a que se quede con nosotros a conocer acerca del juicio sucesorio. Vamos a un corte y ya regresamos. Esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso. Esto es Hablemos de Justicia. Ya regresamos, estamos con la jueza Claudia Janet Cota Peña, titular del Juzgado Segundo Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia, hablando acerca del juicio sucesorio, por lo que quiero recordarles que los teléfonos en cabina son el 12-223-28 para que se comunique con nosotros, o bien puede contactarnos a través de nuestros correos electrónicos hablemosdejusticia@bcs.hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Muy bien. Nos estaba comentando cuáles eran los tipos de testamento, señora jueza. Nos gustaría que ahora nos comentaras qué tipo de condiciones no se pueden poner en un testamento. El testador puede disponer libremente y puede poner las condiciones que él quiera, pero hay algunas que sí, no se tienen por puestas, tal vez no invalidan el testamento, pero no se tienen por puestas, como por ejemplo exentar al albacea, decir no rindas cuentas, porque es conforme a la ley, tiene la obligación una rendición de cuentas. También no puede poner la condición de que al legatario o al heredero le diga, bueno, yo te voy a dejar este bien inmueble, pero tú se lo vas a dejar a mi cónyuge supérstite o a mi hermano. No pueden condicionar ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque la propiedad se transmite y yo puedo hacer con ella libremente lo que yo quiera. También de no vender a nadie. No, porque estamos hablando sobre un derecho humano que es la propiedad. Entonces, es que me transmiten a mí, por tanto yo puedo hacer lo que quiera con ella. Entonces, es libre. Tampoco podemos decir, mata a fulanito y vas a ser heredero legatario. Quiero puntualizar, el heredero, para que puedan llegar a entender, el heredero es a título universal, es decir, yo designo heredero de los bienes que tengo. Al momento de morir, es que yo no sé si voy a tener una casa o voy a tener un derecho de posesión que puede pelearse en juicio, pero es heredero en razón tal vez que es por cabeza, ¿no? Es decir, es padres, ascendientes, hijos, y el legatario es a título particular, es decir, la casa ubicada en Madero 40 de esa ciudad es tuya, es de Juan. Y si hay 2 hijos que se llamen Juan, tiene que dejar en el testamento algún seudónimo, algún sobrenombre, alguna situación que debe entenderse a quién directamente le dejó esa casa. El alias, ¿no? Como le decían. Ok. Si algo particular de la persona del legatario. Perfecto. ¿Quién tiene incapacidad para heredar? Pues primeramente para heredar pueden hacerlo las personas que se encuentren vivas al momento de la muerte del autor de la sucesión. Hablamos de una capacidad de ejercicio y una capacidad de goce. La capacidad de goce la tienen las personas pues que tal vez no han nacido, pero que hay un producto ya. Entonces puede dejar al hijo que tiene su hija dentro del vientre, ¿sí? Ajá, okay. Pero ya está concebido al momento de la muerte del autor de la sucesión. Y la condición es que nazca viable.
O sea, no es que nazca bonito o no con síndrome de Down, no, que nazca vivo. Sí, porque aunque es incapaz, tiene derechos. Así. Entonces, tiene que nacer, esa es la condición. Cuando, por ejemplo, en un accidente, mueren todos, entonces se entenderá que murieron al mismo tiempo, no unos ni otros, y ahí no se heredan entre sí, porque la condición es estar vivos. Sí. Cuando pasa esa situación, ¿no? También la tenemos cuando hace el testamento, no puede heredar pues el notario público o los testigos, a menos que los testigos sean, tengan la consanguinidad, uh-huh. ¿Sí? Y también con la comisión de un delito, pues, o sea, que haya mandado matar al testador esta persona, o haya cometido un delito en contra de los hermanos, de la cónyuge, supérstite, de los hijos y demás. El que se haya declarado adúltero, bueno, ya con la reforma que tenemos al Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles respecto del tipo de divorcio, ya desaparecieron las causales. Por tanto, ya el adulterio ya no es una causal, en razón de que las causales van en contra del derecho humano del libre desarrollo de la personalidad. Por tanto, pues, al momento de desaparecer, ya no se puede declarar si es adúltero o no es adúltero, porque esa causal invocada, pues, aunque haya sido un divorcio necesario, que se haya promovido antes de la reforma, pues no se estudia por el derecho humano violado que ya les dije. Entonces, por tanto, ahorita el que es adúltero por ese tipo de situaciones no podría acreditarse. O sea, que sea un divorcio promovido y a la mitad muera, pues, con la causal de adulterio, porque, como les digo, ya no se estudia. No. Ajá, ya no se estudia. Y los padres que dejen expósitos a los niños. Son varias situaciones que el código marca. Sí. Las principales son esas. Y si, como dices, un testamento, yo puedo dejar mis bienes a quien yo quiera, ejemplo, ¿no? Pero una persona X por ahí que se siente con derecho y lo impugna el testamento, ¿cuáles son las tipos de impugnaciones? ¿Cómo se puede impugnar? ¿Cómo sí es viable? Sí, tenemos cuatro secciones, las cuales se abren los juicios sucesorios intestamentarios y testamentarios. Entonces, en la primera sección es por cuanto a la validez del testamento. Quien diga que encontrándose en una incapacidad, por ejemplo, que esté en estado de interdicción, puede tener un intervalo de lucidez, y en ese momento llega el notario y hace el testamento. Entonces, tal vez la persona que no es heredera dentro del testamento y el legatario puede impugnarlo, porque ¿cómo sería posible que siempre estuviera en interdicto y de repente, en el momento de hacer el testamento, uh-huh, ya tiene un intervalo de lucidez, lo cual se va a acreditar, claro, con los médicos alienistas correspondientes, que son los psiquiatras en caso de tener una situación así. ¿Interdicto? ¿Qué debemos de entender por interdicto? Una persona que tiene una incapacidad, que puede ser definitiva o no definitiva. ¿Mental? Sí, o sea, esquizofrenia, alguna enfermedad física que no deje libremente de ejercer su derecho, una incapacidad, pero pueden ser puede ser que cese esa incapacidad, por ejemplo, las personas que toman drogas, alguna situación, ajá, así, posteriormente se puede levantar ese estado de interdicción. Esa sería una causa. Sí, y también, por ejemplo, los testamentos, aunque el de cuyos lo haya dejado, es importante ver lo de los alimentos. Es decir, si el de cuyos deja todos sus bienes a ciertas personas, pero nunca deja alimentos a sus hijos pequeños o a un hijo póstumo que tenga, los ascendientes conforme a la ley tengan derecho, pues se hace inoficioso. ¿Qué quiere decir? Que primero debe de haber una pensión alimenticia a esas personas y después ya repartirse lo que es la herencia. Cuando el testador diga, voy a dejar legados, es decir, esta casa para ti, este carro para ti, y como no sabemos si hay acreedores de la masa hereditaria o alimentos que otorgar, esa herencia, esos legatarios a título particular que no responden por cargas, se vuelven herederos. Ay. Es decir, ya responden por las cargas de la masa hereditaria primero. Eso se puede impugnar entonces, esos tipos de testamentos. Sí, cuando son inoficiosos, pues llega el hijo póstumo o llega quien tenga derecho, tal vez un hijo que no esté dentro del matrimonio, pero es un hijo reconocido. Uh-huh. Entonces llega no tanto para impugnar, para decir yo tengo un derecho,
Entonces quiero que me reconozcan ese derecho. Ese sería un tipo de testamento inoficioso. Sí, se vuelven inoficiosos esos testamentos Nada dejados. más ese tipo de Es por alimentos. Okay. Y la impugnación que dice aquí la consejera es pues en el intervalo de lucidez, o los menores de 16 años no pueden testar. Muy bien. Hay incapacidad. Bien. ¿Qué precauciones deben de adaptarse cuando la viuda queda encinta? Bueno, la viuda puede estar embarazada y tal vez no sabía, y a la muerte del testador, el de cuyo, dice, ya estoy embarazada. Tiene que dar aviso inmediato al juez diciendo, estoy embarazada, porque yo tengo un derecho. Se le tiene que alimentar a la viuda por todo el procedimiento, aunque haya abortado, no importa. Y no es necesario que devuelva los alimentos. Se le tiene que escuchar en todo momento durante el procedimiento con un derecho de audiencia, y los interesados, ¿para qué la notificación? Para que ellos puedan pedir al juez que vea y se cerciore del alumbramiento un doctor o una partera, porque viene siendo un hijo póstumo pues del autor de la sucesión, y aunque tenga bienes, se le dan alimentos. Y el hijo que ya nace también tiene el derecho, aunque no se le haya... Sí, en un testamento tiene el derecho a alimentos, mas no está designado como heredero o legatario. En una sucesión testamentaria, en una sucesión legítima que no hay testamento, sí tiene un derecho como heredero. Ok, bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? Nos gustaría que nos comentara de manera práctica lo que ve del día a día. Hay como una resistencia, ¿no?, en lo que es la ciudadanía en realizar los testamentos. Yo considero que es muy importante que lo hagamos, incluso es un tema tabú, que lo hemos comentado también entre nosotros, ¿no?, en el corte del programa. Nos gustaría que nos hiciera un último comentario antes de terminar. Sí, primeramente quiero decirles que es necesario que dejen arreglado todo para que no se dejen problemas. Que el testamento público abierto es una gran opción, no sé el costo del mismo, pero en el mes de septiembre hay una campaña para ello. Que no importa que haya muerto hoy y mañana vayan a promover el sucesorio, es mejor, porque tal vez habrá derechos que el de cuyos haya dejado y tienen que pelearse. Entonces, entre más tiempo esperen, otras personas van a tener derecho a la herencia, es decir, ajenos a, ¿no? Por ejemplo, que el de cuyos tenga una posesión para poder prescribirla. Al momento de que muere, pues alguien tiene que hacer valer ese derecho, que es el albacea. Entonces, si lo dejan dejan perecer ese derecho. Evitémonos problemas. Así es. Muy bien, licenciada. Bueno, pues el tiempo de nuestro programa se nos agotó muy rápido, jueza, con este tema tan extenso y por demás interesante que nos vino a compartir. Le agradecemos su colaboración. Hablemos de Justicia y le invitamos para el siguiente programa para que nos siga platicando de este tema tan interesante. ¿Le parece? Sí, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estaremos. Muchísimas gracias, jueza, de nueva cuenta, y muchísimas gracias a todos quienes nos hayan escuchado. Ella fue la licenciada Claudia Yanet Cota Peña, titular del Juzgado Segundo Familiar del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Yo soy la licenciada Livia Vázquez. Gracias por sintonizarnos. Yo soy la licenciada Ligia Patricia Muñoz Peña y fue un gusto compartir este programa con todos ustedes. Señora jueza, nos vemos la próxima semana. Sí, nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.